Mecanismo para el financiamiento para capacidades estratégicas de la defensa nacional. Escuchemos al primer mandatario. A la sociedad entera. A eso obedeció el planteamiento que hice como presidente en la cuenta pública del 1 de junio, cuando planteamos la necesidad de modernizar muchas de nuestras instituciones para que estén preparadas y puedan cumplir adecuadamente con los nuevos estándares del siglo XXI y con las nuevas exigencias de la sociedad chilena. Quiero también recordar de que a 30 años del plebiscito del año 89, que acabamos de conmemorar, podemos tener la alegría y la satisfacción de asegurar que Chile estuvo a la altura del desafío y que fuimos capaces de hacer una transición que es considerada ejemplar, no solamente en nuestro propio país, sino que en el mundo entero, porque recuperamos nuestras democracias, nuestras libertades, el respeto a los derechos humanos, una mejor y más sana convivencia y amistad cívica entre los chilenos. Y al mismo tiempo fuimos capaces de iniciar un periodo de 3 décadas, que probablemente son las mejores 3 décadas en el desarrollo de nuestro país. Solo para recordar que durante esas 3 décadas logramos multiplicar casi por 8 nuestro ingreso per cápita. Más de 7,4 millones de chilenos lograron superar la condición de pobreza. Emergió una clase media empoderada que con su propio mérito y esfuerzo hizo un gran salto adelante en materia de progreso y bienestar. Nos integramos al mundo y de estar en la medianía de la tabla en América Latina pasamos a encabezar nuestro continente en materia de desarrollo económico y desarrollo humano. Todos esos son grandes logros. En esta oportunidad quiero recordar que acabamos de conmemorar 40 años del conflicto del Beagle, que fue probablemente el momento de la historia reciente de nuestro país en que más cerca estuvimos de entrar en guerra con un país vecino. Y acabamos también de recordar 60 años del incidente en el islote Snipe, que fue lo que motivó al gobierno del entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo a crear la ley reservada del cobre. Hoy día, 60 años después, estamos dando este paso, que como dije anteriormente, junto con hacer más transparente, democrática, participativa, el financiamiento de las Fuerzas Armadas, tuvo y tomó todos los resguardos necesarios para asegurar que las Fuerzas Armadas en nuestro país, que cumplen una labor fundamental, tengan el financiamiento con el monto adecuado y con la estabilidad adecuada propias de su naturaleza. Cicerón, mucho antes que otros, dijo: si queremos gozar la paz, debemos velar bien las armas. Si deponemos las armas, no tendremos jamás paz. Que es un antecedente, un antecesor de aquella frase que dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y es verdad, los países necesitan tener unas fuerzas armadas con la suficiente capacidad disuasiva para evitar siquiera la tentación de que algún otro país quiera atentar contra nuestra integridad o nuestra soberanía. Y para cumplir correctamente esa misión, las Fuerzas Armadas requieren, sin duda, un financiamiento con las características que he mencionado. Las Fuerzas Armadas cumplen muchos roles, pero esencialmente 2. El primero es asegurarle a nuestro país que tenemos la suficiente capacidad para defender nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra integridad territorial. Pero además de eso, las Fuerzas Armadas también cumplen un rol en tiempo de paz. A eso apunta el concepto de polivalencia de nuestras Fuerzas Armadas. Y lo han demostrado en múltiples ocasiones. Lo demostraron después del 27 de febrero del año 2010, cuando Chile fue sacudido por un terremoto y un maremoto de grandes proporciones. Lo han demostrado también en el incendio de Valparaíso del año 2014, en los aluviones que frecuentemente afectan a nuestro país, particularmente en el norte. Y también lo han demostrado cada vez que hemos tenido la necesidad de socorrer, ayudar o auxiliar a chilenos en lugares extremos. Y también en la protección y desarrollo de nuestras fronteras interiores o haciendo presencia en lugares tan estratégicos como la Antártica. Todas esas son funciones que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en tiempos de paz y que son parte esencial de la labor. Y por eso es tan importante comprender
este concepto de polivalencia. Las Fuerzas Armadas tienen que tener esa dualidad de poder ser útiles a la República, no solamente cuando la paz está amenazada, sino que también cuando estamos viviendo en tiempos de paz, pero somos amenazados por la adversidad o por la naturaleza. Por eso, cuando el año 2011 presentamos este proyecto de ley al Congreso, establecimos con mucha claridad que este proyecto apuntaba a fortalecer ambas misiones y funciones que cumplen nuestras Fuerzas Armadas. El proyecto de ley que hoy día promulgamos como ley de la República crea un fondo plurianual de capacidades estratégicas. ¿Cuál es la finalidad de este fondo? Es darle un horizonte de tiempo y una estabilidad en el tiempo para poder planificar y ejecutar las inversiones que se requieren en el sector de la defensa, que normalmente son inversiones que se planifican y se ejecutan no en forma instantánea, sino que en forma gradual y toman periodos de tiempo poder cumplirse en forma cabal. Y de esta forma también incorporamos a la ley un aporte basal para el mantenimiento de las capacidades estratégicas actuales y un fondo de contingencia estratégico para asegurarnos que frente a eventualidades vamos a tener la flexibilidad suficiente como, por ejemplo, para recuperar material dañado por crisis, por emergencia o por cualquier razón. Bien, el presidente de la República promulgando la ley para el nuevo financiamiento de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, ¿verdad? Que ha significado en definitiva la derogación del antiguo sistema con la ley reservada del cobre que fue derogada. Le queremos agradecer a